Bienvenidos una vez más a su canal Comer, Vivir y Ser Feliz. Un saludo a todos. Hoy vamos a preparar un rico arroz verde, un arroz navideño que le va a encantar a toda la familia. Así que sin más preámbulo, comenzamos con los ingredientes. Vamos a necesitar una taza de arroz de tu preferencia, el cual debe estar ya lavado y seco. Importantísimo que esté seco. También de 2 a 3 dientes de ajo finamente picados, un cuartito de cebolla finamente picada. Yo voy a usar un pimiento rojo y una latita de elote. Y para la salsa de color verde vamos a usar un manojo de perejil. Como condimentos usaremos sal y comino. Bien, amigas, amigos, pues la salsa va a ser de lo más sencillo. Vamos a añadir lo que es nuestro manojo de perejil. Añadimos una cucharadita de sal y una de comino molido. Por último añadimos una de agua. Licuamos. Tiene que quedar bien molidita para después añadirlo a lo que es nuestro arroz. Es hora de hacer el arroz. Vamos a prender nuestro sartén y agregar considerable aceite. Pero tampoco que quede nadando. Es nada más que cubra toda la superficie. Vamos a agregar lo que es nuestro arroz. Lo que vamos a hacer es moverle un poquito. Vamos a cocinarlo por aproximadamente 2 minutos. Vamos a moverle de manera que no se nos pegue hasta que tú veas que el arroz va cambiando de color. Ya pasados los 2 minutitos vamos a agregar lo que es nuestra cebolla, el ajo y nuestras verduras. Ya aquí vamos a cocinar únicamente por 1 minutito y agregamos una taza de agua. Opcional, puedes agregar lo que es una hoja de laurel para que le dé más sabor. Y por último vamos a vertir lo que es nuestra mezcla. Y después lo que vamos a hacer es bajar el fuego al mínimo y taparlo. Bien, amigas y amigos, pues ya tapado nuestro arroz, lo que vamos a hacer es bajar el fuego al mínimo y vamos a dejar a que se cosa por aproximadamente 10 o 15 minutos. Esto va a depender de lo que es tu hornilla y qué tan fuerte o bajo es en mínimo o en máximo. Repito, siempre tiene que estar al mínimo. Bien, amigos y amigas, pues aquí ya pasaron lo que son más o menos entre 10-12 minutos. En mi caso fue así. Y lo que podemos hacer es observar si está ya cocido lo que es nuestro arroz. En mi caso así es, ya está cocido. Lo que vamos a hacer es apagar, taparlo ya apagado y dejarlo reposar otros 5 o 10 minutos antes de servirlo. Bien, amigas y amigos, pues aquí ya quedó listo nuestro arroz verde, nuestro arroz navideño. Nada, pues quedó muy rico. Esta receta es ideal para cuando vas a degustar el día a día o también para la cena de Navidad. Así que vamos a pasar a servirlo. Bien, amigas y amigos, pues así quedó nuestro arroz verde navideño. Muy sabroso, muy rico y con mucho sabor. Pues nada, ahora el paso más importante, el cual es el de degustar. Así que salud. Riquísimo, espectacular. Espectacular. Nivel de sal, sabor, y el laurel le dio otro toque, le dio otro saborcito. Por supuesto se siente el sabor del pimiento, del elote, de lo que es el laurel, el comino. Y bueno, pues nada, regálame un like, suscríbete, comparte, come, vive y sé feliz. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, cuídate y cuida a los tuyos. Suscríbete.